The Shadow, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. Gloria a Dios, le damos un aplauso a Jesús en esta mañana. Bienvenidos todos a esta tercera reunión de este hermoso domingo, no tan caliente como estamos acostumbrados. Dios es bueno en todo momento. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta tarde? De verdad es una bendición poder estar juntos hoy y ver personas que quizá nos acompañan por primera vez. Si ese es tu caso, si tú nos visitas por primera vez y dónde estás, levanta tu mano, solamente queremos identificarte. Si esta es la primera vez que nos visitas o quizás tu segunda ocasión, ¿habrá alguien que nos visite el día de hoy por acá, del lado derecho? Bienvenidos, qué gusto tenerlos acá. Siéntanse en casa, nos da mucho gusto recibirlos. Acá al centro, acá tenemos a un joven también, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Acá también a otra persona, bienvenida. Del lado izquierdo habrá alguien de casa, que no sea de casa, que sea la primera vez que viene. Todos ya han venido más de una vez. Excelente. Pues también a todos los que nos están viendo por redes sociales, Facebook, bienvenidos también. Que Dios los bendiga. Estamos contentos de estar acá este domingo y expectantes de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Las personas que hoy es su primera vez, quiero decirles que tienen una cortesía de nuestro café Ava, y está muy rico porque es hecho con mucho amor para ustedes. Así que al final la reunión pasa, y yo sé que ya les avisaron también que tenemos un pequeño photobooth aquí afuera para todos los papás. Por cierto, felicidades a todos los papás, que Dios les siga dando de su gracia, de su favor. No es fácil ser papá, sí, no es fácil, sobre todo en una cultura donde nos llevan a los tacos y a las mujeres al Pampas, el día de las mamás. No es cierto. No es fácil, pero necesitamos el favor de Dios y la gracia de Dios para hacerlo. Y nuestra oración como iglesia es precisamente esa: que Dios te dote de su gracia, de su favor, de su sabiduría, para que puedas guiar a tus hijos como Dios quiere que lo hagas. Así que ahí al final hay ese photobooth. No te vayas sin tomarte una foto con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, para que la tengas de recuerdo. Bien, vamos a continuar con nuestra serie. Es una serie que ya tenemos casi 2 meses. ¿Puedes creerlo? Casi 2 meses en esta serie de Shadow. Y te preguntarás por qué el nombre, qué significa esa palabra. Y esta palabra significa ejemplo, significa modelo. Entonces, esta serie está basada en 1 de Tesalonicenses. Es una serie que aborda la temática de poder ser una iglesia que sea ejemplo, que sea de impacto para el lugar donde Dios nos ha colocado, en este caso nuestra ciudad Mexicali. Y la iglesia de Tesalónica fue precisamente eso, un ejemplo para toda el área de Macedonia donde esta iglesia estaba sitiada. Entonces estamos observando verso a verso toda la carta, yendo paso a paso para poder aprender de ellos, aprender de su fe, aprender de su amor, pero también de aquellas virtudes que de repente se nos pueden pasar de largo, porque queremos imitar a ellos, queremos imitar lo que Dios hizo en la vida de ellos. Así que esta serie se llama así por esa razón. Yo no sé tú, pero Dios ha estado confrontando mi corazón, mi vida, a través de esta serie, y sé que lo ha hecho en la vida de muchos de los que están hoy acá. Quiero advertirte que el mensaje del día de hoy es algo fuerte. Es uno de esos mensajes que estoy seguro que no va a haber muchos amenes, pero no hay problema. Porque no estamos aquí para eso. Pero algo que me encanta de predicar verso a verso, no es como que yo me levanto un día y digo, ¿de qué quiero predicar hoy? ¿Qué siento que debo predicar? No, cuando predicas verso a verso lees el libro, lees la carta, y lo que va siguiendo, eso es lo que sigue. Y nos sujetamos a lo que la Biblia dice y punto, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora que estamos teniendo esta
manera de enseñar en la iglesia, así que quiero decirte, esto no es porque yo me enteré de algo, supe de alguien o me levanté de malas o algo, no, nada de eso. Es solamente la palabra de Dios hablando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, abróchate los cinturones, vamos a estar hablando de pureza sexual el día de hoy, ¿sale? Vamos a hablar directamente de lo que la Biblia enseña acerca de pureza sexual, así que lo que vamos a hacer, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Después oramos y entramos de lleno al mensaje del día de hoy, ¿sale? Vamos a leer entonces. Dice así la palabra de Dios. Voy a usar una versión que es la versión Nueva Traducción Viviente. Nos gusta mucho esta versión aquí en casa porque tiene un lenguaje súper entendible. Y dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. No hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Fíjate, esto está tremendo. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición que nos das de estar juntos. Y Señor, hoy estoy dependiendo completamente del poder que tiene tu palabra para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Señor, realmente yo no tengo nada que enseñar y que decir, pero tú tienes mucho que enseñarnos y mucho que decirnos. Y estamos creyendo que cuando tu palabra es predicada, tu voz es escuchada, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, quita toda distracción que hoy quiera perturbar nuestra atención, Señor. Y ayúdanos a recibir este mensaje con fe, con gozo, pero también con humildad, Señor. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía y siempre va directo a la necesidad real que cada uno de nosotros tenemos. Y lo haces porque nos amas, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, habitualmente lo que hacemos es que hablamos un poquito del contexto en lo que está situado el pasaje que leímos para entender y tener relación de la carta, porque una de las situaciones que de repente ocurren cuando leemos la Biblia es que tomamos solamente algunos pasajes de algún libro, o en este caso de alguna carta, y lo queremos interpretar inmediatamente. Pero la manera de poder interpretar correctamente es ver todo el contexto de ese pasaje en particular. O sea, considerar todo lo demás que se habla en esa carta para poder hacer una correcta interpretación de lo que estamos estudiando o leyendo. Entonces, nos gusta hacer esto siempre en casa, así que si tú viniste el domingo pasado, sabes que hablamos del amor que desborda, ¿recuerdas? Estudiamos el capítulo 3, el final, y vimos que Tesalónica fue una iglesia que aprendió a amar. Fue una iglesia que tenía amor por la gente, amor entre ellos, y Pablo los felicitó por ellos. Al inicio de la serie hablamos un poquito de la introducción de quién eran estos hermanos de Tesalónica, dónde estaba situada esta iglesia, y aprendimos que Tesalónica era la capital de Macedonia y que era una ciudad de mucha influencia porque había mucho comercio y un montón de culturas estaban ahí viviendo. Entonces era una ciudad multicultural, había un montón de religiones diferentes, y como toda cultura greco-romana, pues era una cultura muy dada a la inmoralidad sexual. ¿Sí? Históricamente la cultura greco-romana siempre fue una cultura muy ligada a la inmoralidad sexual. Entonces, en medio de todo este ambiente, esta iglesia nació. Pablo, Silas y Timoteo fueron
estas personas que llegaron a esa ciudad predicaron el evangelio por 3 semanas y un montón de gente se convirtió y así se formó la iglesia en un periodo solo de 3 semanas. Fue un milagro tremendo. Pero después estas tres personas tuvieron que huir de ahí porque los querían matar y meterlos a la cárcel y matarlos. Entonces tuvieron que irse de ahí. Entonces, por bastante tiempo, Pablo quería regresar a Tesalónica para ver cómo había estado la gente, porque solamente estuvo 3 semanas. Entonces él quería regresar y estar con las personas, orar por las personas, seguirles enseñando acerca de Dios, pero le fue imposible regresar. Entonces lo que hizo Pablo fue enviar a Timoteo. ¿Te acuerdas del hermano de Timoteo? Entonces Timoteo, este joven, sí regresa a Tesalónica. Y su función era, de alguna manera, animar la fe de la iglesia, enseñarles algunas otras cosas, pero sobre todo, llevar un reporte con Pablo de cómo estaba la situación en la iglesia. Entonces, esta carta, la primera carta de Tesalonicenses, es justamente la respuesta de Pablo ante el reporte de Timoteo. Cuando Timoteo llega y le dice, ¿sabes qué, Pablo? No, hombre, la iglesia de Tesalónica, mi respeto, bro. Está siendo de ejemplo. Solamente estuvimos 3 semanas ahí y vieras la fe de ellos, vieras el amor y las obras que hacen. No, hombre, su testimonio se ha extendido por toda Macedonia. O sea, obviamente esta iglesia no tenía redes sociales ni nada de eso. No era como que te vas dando cuenta de lo que está sucediendo. Era todo por carta. Entonces, este reporte que Timoteo trajo llenó de tanta alegría y gozo a Pablo que respondió con esta carta. Y en esta carta Pablo aprovecha para saludarlos, para reconocerles su esfuerzo, reconocer la obra de Dios en ellos, pero también, como todo buen padre espiritual, aprovechó para darles ciertos mandamientos que ellos necesitaban conocer y continuar haciendo. El domingo pasado hablamos de ese amor desbordante porque dijimos que esta iglesia, aunque ya amaba, Dios deseaba llevarlos a una clase de nivel superior, un amor que desborda. Y la clase de amor que desborda es el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo. Y vimos las características de ese amor, porque a veces es bien fácil decir yo te amo, ¿verdad? Dice 1 de San Pablo 2:2, de lengua me como un taco, ¿no? Entonces a veces decimos, pero es fácil porque es de lengua nomás. De hecho la Biblia dice no amen de lengua solamente, sino de hecho. O sea, porque el amor son hechos. El amor se muestra con acciones. Entonces aprendimos que el amor de Dios es un amor que redime, es un amor que trae reconciliación, es un amor que produce sacrificio, es un amor que te saca de tu zona de confort. Y creo que Dios nos habló fuertemente ahí. Tú puedes revisar la enseñanza en Facebook, en YouTube, en casa, y créeme, Dios va a hablar a tu vida. Pero entonces dijimos una frase que creo que es importante que hagamos conexión. Dijimos que santidad tiene que ver con amor, ¿sí? Tú y yo no podemos caminar una verdadera santidad si no estamos caminando en amor, ¿sí? Porque santidad tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es santo, 3 veces santo. Entonces, si decimos que nos estamos pareciendo a Dios o caminando en base a su carácter, definitivamente tenemos que caminar en amor, porque también Dios es amor. Pero ahora lo que acabamos de leer nos damos cuenta que Pablo no solamente les está enseñando a los tesalonicenses que santidad tiene que ver con amar, sino que ahora santidad tiene que ver con pureza sexual. Santidad tiene que ver con nuestro apartarnos de la inmoralidad sexual. Así que hoy vamos a meternos de lleno a este tema que considero que es muy importante y sumamente relevante para nuestros tiempos, porque todos los que estamos aquí sabemos que estamos viviendo en un tiempo, en una temporada, bajo un sistema que está hipersexualizado. Entonces necesitamos la sabiduría, la guianza de Dios y sobre todo el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en esta santidad que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? El verso 3, me gustaría que lo leyéramos otra vez. Dice de esta manera: la voluntad de Dios es que sean santos. Quiero hacer una pausa ahí. Yo creo que una de las cosas que un cristiano, un discípulo, se pregunta constantemente: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que es una de las mejores preguntas que nos podemos hacer y de las preguntas que creo que el Espíritu Santo nos va llevando a hacernos. Antes vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos y pensábamos, pero ahora que estamos en Cristo, definitivamente esta es una de las preguntas que debemos de hacernos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga?
Y su voluntad está expresada en las Escrituras. Y hay un montón de pasajes de los cuales tú y yo podemos deducir que Dios quiere que hagamos esto y lo otro y lo otro. Pero hay ciertos pasajes como este que son tan claros, son tan directos. La voluntad de Dios es que seamos santos y explícitamente entonces aléjense de todo pecado sexual. Lo voy a leer en otra versión que es la traducción lenguaje actual, que es un poquito más actual, vaya la redundancia. Dice el verso 3, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Dios, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Entonces, si ahorita cuestionásemos o preguntáramos qué significa ser santo, en este pasaje explícitamente significa que nosotros caminamos en una pureza sexual, que nosotros nos abstenemos de toda clase de relación sexual prohibida o ilícita. Ahora, sé que lo que estoy diciendo ahorita para muchos puede sonar como bien retrógrada o como control de masas y todo eso, porque lo que nosotros escuchamos, vemos en el mundo, en la corriente, en este sistema, va totalmente contrario a lo que hoy estamos enseñando. En el mundo se vive más o menos como, haz todo aquello que tú consideras que te conviene y si lo sientes en tu corazón, dale rienda suelta porque eso es lo correcto. Cuando la Biblia nos enseña lo contrario, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿sí? Si tú y yo seguimos nuestro corazón, nos vamos a meter en serios problemas. Por eso nosotros no estamos aquí para seguir nuestras corazonadas, estamos aquí para ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces hay una gran, pero gran diferencia. También quiero decirte esto, que hoy el mensaje es para aquellos específicamente que empiezan a tener una relación con Jesús o tienen años en una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque quizá alguien que todavía no comienza una relación con Jesús, esto que te voy a mencionar o hablar el día de hoy suena como, creo que necesitan una actualización en la iglesia. Creo que no están muy actuales, pero quiero decirte, no hay nada más actual que la revelación de Dios para tu vida. No hay nada más congruente que ver el instructivo de aquel que nos hizo y nos creó, ¿sí? Muchas veces queremos nosotros enseñarle a Dios cómo debe ser la vida, cuando Él es el dador de la vida, el que nos hizo con sus manos. Una cosa creada no puede voltear con el que la hizo y decir, hey, te equivocaste conmigo. Realmente Él sabe lo que hace y Él ha establecido un diseño para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? Gloria a Dios, no te preocupes. Yo sé que hoy no va a haber muchos amenes, pero prefiero que reflexionemos y que tomemos la palabra de Dios como los tesalonicenses lo hicieron. ¿Recuerdas en el capítulo 2 que Pablo los felicita y les dice, cuando nosotros fuimos a ustedes, recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios? Hoy no son recomendaciones ni buenos consejos. Hoy es explícitamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay una gran diferencia en eso. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios, capítulo 6. Y vamos a ver lo que Pablo escribió también acerca de este mismo tema a otra iglesia, que eran los corintios, que vivían en un ambiente muy similar. Versículo 18 al 20. 1 Corintios 6, versículo 18 al 20. Dice aquí la escritura, huyan del pecado sexual. Fíjate los signos de exclamación. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Quiero hacer una pausa antes de continuar. Todos los pecados tienen consecuencia. De hecho, la consecuencia del pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es por eso tuvo que venir Jesús, porque estábamos destinados a una muerte eterna. Entonces Jesús viene, paga el precio y la culpa del pecado, que es la muerte, y nos da vida eterna a través de su sacrificio. De eso se trata el Evangelio, Él muriendo por nosotros en lugar de nosotros. Ahora, el hecho de que Cristo quite la condenación eterna, o sea, la muerte de nuestra vida, no significa que Él quite las consecuencias terrenales del pecado. Y es ahí donde muchos nos confundimos.
Cada pecado que cometemos, la mentira, el robo, etcétera, la envidia, los celos, la ira, pon el nombre que quieras, tienen consecuencias terrenales. Pero según lo que acabamos de leer, ningún otro pecado tiene consecuencias tan graves como el pecado sexual. Y para mí eso ya es, a ver, vamos a estudiarlo más detenidamente. Ningún otro pecado trae consecuencias tan severas como el pecado sexual. Lo vuelvo a leer. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. O sea, no solamente es un pecado contra Dios, le fallamos a Dios, sino que está trayendo consecuencias a nuestra propia vida. Pero definamos ahora qué es pecado sexual según la Biblia. La Biblia habla de dos palabras explícitamente: fornicación y el adulterio. Yo sé que lo que estoy diciendo suena fuerte, como algunos dicen, ¿qué desayunó el pastor hoy? ¿Verdad? Como que, espérense. Quiero decirte, si no escuchamos esto en la iglesia, entonces ¿dónde? Si no recibimos esto en la iglesia, entonces ¿dónde? Entonces, la Biblia habla de estas dos palabras: fornicación, adulterio. Te las explico rápido. Fornicación tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual, en el sentido, ya sea de ver pornografía, masturbación, relaciones sexuales antes del matrimonio y toda clase de degeneración que hoy en el mundo existe, que sea fuera del matrimonio. Dios diseñó el sexo, fue el primero en pensar en sexo. Él nos hizo seres con sexualidad, ¿sí? Y eso es algo hermoso y eso es algo maravilloso. Pero Dios, aparte de darnos nuestro aparato reproductor y hacernos seres sexuales con nuestras hormonas y toda esa clase de cosas que tenemos en nuestro sistema nervioso, Dios también dio un diseño. El diseño de Dios es el matrimonio. Entonces Dios quiere que experimentes tu sexualidad, pero siempre dentro de la relación que construyó para eso, el matrimonio. Y es algo hermoso, ¿sí? Es como, por ejemplo, el agua. El agua es una maravilla, la necesitamos para vivir. Pero de repente tú ves el agua en los huracanes, tú ves el agua en los tornados, tú ves el agua en los aguaceros, y ¿qué crea? Destrucción, destruye casas, mata gente, ¿sí? Lo mismo sucede con la sexualidad o el sexo. Es algo bueno, es un regalo de Dios, pero dentro del contexto incorrecto trae destrucción. Y así sucede. La otra palabra es el adulterio, y el adulterio es muy similar a la fornicación. Lo único que incluye es que tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. O sea, ahí viene el engaño y la infidelidad, etcétera. Pero los dos son inmoralidad sexual y traen consecuencias terribles a la vida de las familias. Si tú quieres ver qué tan destructiva es la de inmoralidad sexual, basta con echarle un vistazo a cómo está la sociedad del día de hoy. Basta con ver cuántas familias están deshechas, cuántos hijos están destruidos emocionalmente a causa de la separación que produce la infidelidad. Estuve viendo un documental de un hombre llamado Ted Bundy en Netflix. Algunos de ustedes, imagino que lo conoce, lo ha visto. Y este hombre fue un asesino y violador masivo. No sé cuántas víctimas, pero más de 50 mujeres fueron asesinadas y violadas por Ted Bundy. Cuando él fue descubierto y lo tomaron preso, a él lo metieron a la cárcel. Y fue un hombre que fue famoso por obviamente todo lo que hizo, y se hicieron algunas entrevistas y todo. Y algo que confesó y dijo fue que él era sumamente adicto a la pornografía. Y que cuando lo metieron a la cárcel, lo metieron en una zona donde estaban gente que era igual que él, violadores y asesinos. Y que él se dio cuenta que el común denominador de la gente que estaba ahí eran extremadamente adictos a la pornografía. Está comprobado científicamente y psicológicamente que el estar expuesto a la pornografía desensibiliza la mente de la persona que lo está viendo. A tal grado que viene una degradación de la moral y que esa es la apertura para otro tipo de crímenes que la persona puede cometer a causa de esa desensibilización. En Estados Unidos cada vez es más frecuente, y lo acabamos de ver lamentablemente hace unas semanas, de cómo un joven llegó y asesinó un montón de niños. Y cuando se han hecho investigaciones, hay un cierto patrón. Son jóvenes que provienen de familias destruidas, que generalmente no tienen padres, que generalmente se tronó la relación por causa de una infidelidad dentro del matrimonio. Entonces, trae consecuencias terribles, claro que las trae.
Cada vez escuchamos más noticias de inclusive gente en las familias que abusa de sus propios familiares. Y es terrible y vemos eso y hasta nos duele el estómago de ver las noticias tan terribles y dices, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? Sí, porque la Biblia lo dice, el pecado sexual trae destrucción y muerte. Las consecuencias de esto, a veces la sociedad quiere minimizarlas, pero son consecuencias terribles. A lo mejor alguien puede decir, pastor, qué exagerado, ¿cómo puede comparar esto con eso? Créeme, se han hecho estudios sobre eso. Se han hecho estudios psicológicos sobre este asunto. Y la Biblia lo está diciendo claramente, que las consecuencias de este pecado son sumamente severas. Versículo 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, le está hablando a la iglesia, a cristianos. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Dios está interesado en nuestra pureza sexual. A Dios le importa. Quizá hasta el día de hoy tú dices, yo creo que Dios no está tan interesado en esto, en cómo yo vivo, en cómo yo pienso, en cómo yo me imagino, en cómo yo fantaseo. Créeme, Dios está interesado en eso. Tu cuerpo, si tú eres de Cristo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es tu santificación y que te apartes de todo pecado de inmoralidad sexual, específicamente la fornicación y el adulterio. Entonces, hoy quiero hablarte específicamente cosas en lo práctico que creo que cada uno de nosotros debe tener muy claras. Por ejemplo, quiero ver que hay dos problemas específicos que tenemos ante este tema. El primero de ellos es que tenemos una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que en este cuerpo mortal hay una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que siempre corre presurosa ante todo aquello que no le agrada a Dios. Es por eso que somos tentados. Es por eso que el pecado nos es a veces tanta tentación, porque está en nuestra naturaleza eso. Es por eso que desde que somos niños nos tienen que enseñar a hacer el bien, porque el mal ya lo sabemos hacer. ¿Te has puesto a pensar eso? Que la educación se basa en formar a alguien entre las virtudes que se consideran buenas en la sociedad, porque lo malo por naturaleza lo sabemos hacer. Porque nuestra naturaleza está corrompida, la Biblia lo enseña, desde Adán, todos los hombres nacemos con pecado en nuestra vida. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que vivimos en una sociedad, en un mundo, en un sistema hipersensualizado, hipersexualizado, que nos ha hecho y nos quiere hacer creer que la moral de Dios y la voluntad de Dios no es tan importante y que minimicemos eso. Nos empieza a desensibilizar. De repente empezamos a escuchar música, a ver cierto tipo de programas que decimos, no importa, no pasa nada. Pero lo que empieza a suceder es que nos desensibilizamos de lo que realmente las consecuencias de esto trae. Y Dios quiere que en nosotros haya la mente de Cristo y no la mente que tiene la corriente de este mundo. También vivimos en una cultura súper machista, por ejemplo. Donde el hombre dice, no, pues que así son los hombres. Y en las carnes asadas con mi compadre, pues ahí hacemos concurso de ver cuántas mujeres tiene cada quien. Y nos reímos y si te pones a pensar, la mayoría de los chistes de los hombres tienen que ver con inmoralidad sexual o con, de alguna manera, minimizar a las mujeres. Por cultura. También vivimos en un mundo que piensa y cree que todo es relativo, que la moral es relativa, que es de acuerdo a lo que piensas, sientes, que es de acuerdo a tus ideales, a tu educación. Pero los cristianos creemos que la Biblia no es relativa, ni la fe es relativa. Creemos que Cristo es absoluto. Creemos que Él es Dios, el único Dios, y que lo que Él ha dicho, eso es. Amén. Quizá hoy digas, pues, no estoy muy seguro, ¿no? Pero como pastor de esta iglesia tengo que decirte esto. El cristianismo no es relativo, no es como uno sienta, piensa, quiera. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Y es la revelación de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios dice esto, que nos apartemos de esto. Está dentro del instructivo de cómo funcionan las cosas y deben funcionar.
Ahora, tenemos estos dos problemas: naturaleza y el sistema en el que vivimos. Cuando vemos esos dos problemas decimos, definitivamente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos vivir con pureza sexual en medio de estos dos problemas? La respuesta es dependiendo de Dios. La respuesta es con la sabiduría de Dios. La respuesta es con una rendición a Dios. La respuesta es que aprendamos de Dios. Él es santo y la única manera en la que yo puedo vivir en santidad es pasando tiempo con el santo. Su influencia sobre mí es lo único que me capacita y me dota para poder vivir de la manera que Él mismo me está pidiendo que yo haga. ¿Recuerdas el domingo pasado que dijimos que Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho? Y segundo, Dios nunca te va a pedir algo que Él no esté dispuesto a ayudarte. Dios no es injusto. O sea, Dios sabe cómo es nuestra naturaleza. Dios sabe en el mundo que estamos viviendo. Es por eso que Dios te dice, hey, sí podemos, sí se puede. Pablo, entendiendo esta verdad, dijo en algún momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Fuera de Él no lo podemos. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y bueno, creo que el día de hoy pudiera haber personas, uno, que puedan sentirse condenadas por esto que estoy hablando, como ya le fueron con el chisme al pastor. Yo quiero decirte, este mensaje no es para condenar a nadie. Este mensaje, al igual que el mensaje del amor del domingo pasado, este es un mensaje porque Dios nos ama. Y Dios no quiere que tú sigas viviendo en esa clase de vida, atado al pecado sexual. Segundo, puede haber un grupo de personas que digan, no, pues, todo fine, todo bien. Todo bien. No vino mi compadre que ese se ocupa, no, ese está pesado. No vino mi comadre, le hubiera servido, pastor, eso. No, esto no es para llevar, es para comer aquí, ¿sí? O sea, todos necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque si tú dices estar bien, y si tú, por la gracia de Dios, has caminado en pureza sexual siendo un hombre o una mujer soltero, o un hombre o una mujer casado o casada, quiero animarte que sigas haciéndolo, sigas siendo esa persona, sigas dependiendo de Dios, pero también la Biblia dice, el que diga estar firme, mire que no caiga. Porque segunda de San Pablo 2:1 dice que más rápido cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos, no, pues, y hacemos como que, a ver qué. Pero créeme, Dios puede estarnos advirtiendo hoy sobre algo que pudiera venir después. Tú no sabes las maquinaciones que a veces tiene el diablo en contra de la paz de tu familia, de tu propia integridad. O sea, hay una guerra de la cual a veces no estamos conscientes, pues. Pero la Biblia es clara, dice, hey, el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces los cristianos andamos como bien shalalalala, ¿no? Como que, todo. Hey, o sea, tampoco es irnos al extremo, estar siempre como que eso es del diablo. Y eso es. Yo vengo en una iglesia donde hasta la Coca-Cola decían que era del diablo. Y digo, a lo mejor sí lo es porque da diabetes y todo eso, ¿no? Pero decían que si volteabas la tapa eran 2 cuernos y no te dejaban entrar si traías una Coca-Cola a la iglesia. O sea, caemos en un extremo, pues, de eso. Pero tampoco el cristiano puede andar como ignorando las maquinaciones del diablo. O sea, tú debes saber que hay una guerra contra tu alma, hay una guerra contra tu familia. Simple y sencillamente ve cómo está el mundo ahorita. Hasta con nuestros hijos se quieren meter. ¿Por qué? Porque la agenda de este mundo es desensibilizarnos, decir que eso que es antinatural es natural, que eso que Dios prohíbe está bien. Entonces nosotros tenemos que despertar a veces del letargo en el que estamos y darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo y que si hay una guerra que a veces está disfrazada, que a veces obviamente no es con espadas ni a balazos, pero es una guerra de ideologías y pensamientos. Y bastó una ideología, bastó un pensamiento filtrado en la mente de Eva para que tú y yo tuviéramos que trabajar toda nuestra vida para conseguir el alimento. La serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, y esa idea prendió la mente de Eva. Ah, sí es cierto. Si Dios es tan bueno, a ver por qué no me deja comer de ese árbol. A ver, si Dios me ama tanto, ¿por qué me prohibí algo? Lo que pasa es que Dios me quiere controlar. Él no quiere que yo sea como Él.
Porque la serpiente le dijo, el día que tú comas de este árbol, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Revíselo en Génesis, eso dice. Entonces, ¿qué fue lo que la iluminó a ella en ese sentido? El humanismo. Yo soy el centro. Desplazo a Dios y ahora yo soy el centro. Lo que yo siento, lo que yo quiero, eso es lo que hago. No ocupo a Dios para nada. De ahí proviene la raíz. ¿Y qué guerra estamos viviendo hoy? Es una guerra de ideologías. Con que Dios les ha dicho que la inmoralidad sexual es pecado. Con que Dios les ha dicho que se amen de esa manera, aunque sean del mismo sexo, es pecado. Uy, no, que Dios está en retrógrada. Y uno empieza como, ay, pues sí, porque Dios es amor, y te confundes. Y al rato te vas en el viaje. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tan claro como dice la palabra de Dios, que los afeminados, que los que se acuestan con hombres del mismo sexo, no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces el mundo enseña la ideología de es como tú te sientas, es como tú sientas. Y yo entiendo que puede haber gente confundida en lo que siente, eso sí lo creo. Pero entonces, ¿qué necesita una persona que está confundida? Necesita la verdad de Dios. Necesita la verdad de Dios para ser libre. Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Los va a hacer libres. La gente vive pensando que haciendo lo que ellos sienten, eso es libertad, pero no se están dando cuenta que están siendo esclavos de sus deseos y que se están condenando a sí mismos, caminando en un diseño muy diferente al que Dios, su creador, les dio. La verdadera libertad se recibe cuando nosotros conocemos la verdad de quién es Dios y cuál es su voluntad. Esa verdad transforma vidas y corazones. Y hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces quiero ser todavía más explícito. Si tú eres un joven soltero, una mujer soltera, quiero decirte algunas cosas. Mira, para empezar, no tengas una relación de noviazgo si tú no estás dispuesto o dispuesta a casarte en unos 2 o 3 años. Porque lo único que vas a hacer es andarte quemando. Vas a exponer tu vida a una tentación muy fuerte sexualmente hablando. Entonces, yo entiendo que tenemos hormonas y todo eso. Yo también fui un adolescente, un joven. Todavía estoy joven, pero ya no tanto. Pero la verdad, si tú no tienes estabilidad emocional, estabilidad espiritual y por consiguiente al último, estabilidad financiera, tú no estás listo para dar un paso de un compromiso a tal grado. Entonces, sé sabio y analiza. Si tú eres soltero, rodéate de amigos y de amigas. Sale en grupos. Pásala suave. Sobre todo busca amistades sanas. Pero si tú vas a iniciar una relación, hazlo por las razones correctas. No lo hagas porque el Juanjo es el más guapo de todos. Y si no me pongo con él, me lo van a ganar. No lo hagas porque la Chuyita es la más bonita de todas. Y me cerró el ojo y pues yo tengo que estar ahí porque si no me la van a ganar. No lo hagas porque tienes tanta necesidad de compañía o has sufrido el abandono de alguno de tus padres y quieres llenar ese hueco. Créeme, eso no funciona. Créeme, eso te va a llevar a mayores problemas. Entonces, no es como una onda religiosa de que aquí en la iglesia hasta que tengan tanta edad se van a poder ser novios, se van a mandar cartitas. No funciona así. No somos esa clase de iglesia. Pero sí somos una iglesia que desea caminar en la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios, bro, una relación larga de noviazgo lo único que te va a llevar es a eso, a que te quemes, a que te consumas. Entonces, ten amigos, ten amigas. Y cuando sea el tiempo, cuando en tu soltería empiezas a caminar en una mayor madurez, en cómo administras tus finanzas, en cómo administras tu tiempo,
en cómo estás en tu relación con Dios, en cómo llevas tu relación con tus padres. Porque créeme, todos esos son detonantes de problemas en el matrimonio si no se resuelven antes. Muchos jóvenes de hoy piensan que en el matrimonio todo desaparece y como que eres otra persona. No, todo eso te lo llevas en la mochila, bro. Tu irresponsabilidad, si no aprendiste a ser un hombre en casa, cambiar una llanta o todo ese tipo de cosas, te las llevas en la maleta. Al rato son broncas y broncas y broncas. Tu soltería es un regalo. Y es un tiempo dado por Dios para construir tu carácter, para convertirte en el hombre o en la mujer que Dios quiere para esa esposa o ese esposo. El problema es que muchos jóvenes de hoy toman la soltería como esperando a la princesa de sus sueños y ellos no trabajando en su carácter para nada. Si tú, escúchame bien esto, si tú eres un soltero y no estás aprendiendo a administrar tus finanzas hoy, estás destinando a tu futura esposa y a tus futuros hijos a traerlos en problemas y en la miseria. Eso se aprende en la soltería. Si no sabes, si no estás pudiendo, pide ayuda, toma un curso. Hay un montón gratis en YouTube. Gloria a Dios. Realmente necesitamos ver esto desde la perspectiva de Dios, en la sabiduría de Dios. Problemas emocionales en la soltería con nuestros padres. Mucho de nuestra relación con nuestros padres va a ser el reflejo de lo que vivamos en nuestro matrimonio. Si tú has estado, escucha esto, si tú has estado bajo la manipulación constante de padres que no han sabido ser padres a la luz de las Escrituras, y eso no se sana en tu soltería, créeme, vas a tener muchos problemas en el matrimonio. Necesitas pedir ayuda, necesitas confesarlo, hablarlo con alguien, para que cuando te unas a aquella persona que Dios te dé, o sea, en otras palabras, en la soltería los dos tienen que trabajar en su santificación, en su sanidad emocional y espiritual, para que cuando se unan esa relación sea sana. Las relaciones sanas son con personas sanas. O sea, no se puede de otra manera. No es como que el día de la boda, cuando el pastor ora, ¡pum!, cae un rayo y les cambia. No, la verdad es que no sucede así. Ahí en el día de la boda, la ceremonia apenas comienza. Porque a veces en el noviazgo todavía es como medio espejismo, como que todavía subimos la panza para algunas cosas. ¿Sí? Digo, me han dicho, ¿no? Ya después es como que relajado, ¿no? Relax. Solamente es para ejemplificar que a veces hay ciertas conductas en el corazón que no mostramos en el noviazgo, pero que cuando nos casamos, por más que las queramos ocultar, van a salir. Salen porque salen. Entonces, se trabaja realmente en la soltería. Por eso le estoy hablando a jóvenes que han decidido por Jesús y que quieren y están caminando con Jesús. Tus decisiones no pueden ser iguales a las corrientes del mundo. Tus decisiones deben ser diferentes, porque tú vives ahora para honrar a quien te compró con su sangre, pero al mismo tiempo, en el honrar y seguir al que te compró con su sangre, tú vas a encontrar dicha y plenitud en tu vida. O sea, Dios no es un Dios que se jacta de hacerte sufrir y dice, por eso no querías que tuvieras novia, porque quiero que seas un hombre triste y apagado en tu vida. No. Dios, guardando tu vida, te va a conducir a la plenitud. Te va a conducir a que tú tengas gozo en tu corazón. Dios te está cuidando de futuros fracasos. Entonces es necesario que nosotros caminemos a la luz de la verdad de Dios y de la sabiduría de Dios. Entonces, a los hombres casados y mujeres casadas, el adulterio no es como que vas caminando y ¡uy, adulteré! No. El adulterio empieza en el corazón y en la mente. Escucha, así como la pureza sexual tiene que ver con el pensamiento, con las emociones y luego con el comportamiento,
Cuando se evidencia la pureza sexual es al revés. Se evidencia primero con el comportamiento y eso muestra lo que sientes y lo que sientes muestra cómo piensas. Lo voy a volver a repetir. La pureza sexual comienza con nuestros pensamientos, después con lo que sentimos porque los pensamientos generan emociones, después esas emociones generan comportamientos. Cuando tú quieres ver a alguien que vive en impureza sexual, primero se evidencia con sus acciones, lo que habla, lo que dice, inclusive cómo se viste. No estoy hablando de faldas abajo, 3/4 abajo del talón, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que quieres propiciar, ¿sí? Eso habla mucho de lo que hay en tu corazón. Entonces, comienza con la conducta y eso muestra cómo tú te sientes. Y el cómo tú te sientes muestra lo que piensas. Y mira todavía más para atrás. El cómo tú piensas tiene que ver con qué es tu origen, cuál es tu esencia. ¿Eres un hijo de Dios con el Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo no está dentro de ti? Entonces, para los hombres y mujeres casados, para los matrimonios de acá, tú y yo sabemos que los problemas de la soltería, los pecados que nos llevamos al matrimonio no se acaban el día que nos casamos. Muchos matrimonios sufren a causa de inmoralidad sexual porque es como un invitado oscuro secreto ahí. Muchos matrimonios que empiezan a caminar en la desilusión de la relación, empiezan a buscar en otras personas, en otras conversaciones, lo que sienten que no les está dando su matrimonio. Y es algo muy, pero muy peligroso. La Biblia dice en Proverbios 6, 32 y 33, fíjate bien, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Cuando dice hombre no se refiere solamente al sexo masculino, sino a la naturaleza humana. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Una cosa es que Dios nos perdone cuando nos arrepentimos y otra cosa es nuestro testimonio al mundo. Y verdaderamente este pecado trae consecuencias terribles, no solo para la persona que lo comete, sino para la gente que está a su alrededor. Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, dice el escritor, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Dios va a juzgar eso. En 1 Tesalonicenses, lo primero que leímos, no sé si tú observaste, pero el versículo 6 dice, no engañen a sus hermanos cometiendo inmoralidad sexual con alguno de su esposo o su esposa. O sea, que no haya eso entre ustedes, dice, porque Dios es vengador de esto. Y cuando yo miré esa versión dije, wow, nunca lo había visto así. Porque muchas veces uno dice, no pasa nada. Pero Dios dice, hey, yo soy vengador de eso. Cuando una persona realmente no se arrepiente y anda bajándole el esposo o la esposa a alguien, créeme, Dios opera ahí. Hay algunos pecados, escucha lo que voy a decir, que se pagan en la cruz del Calvario cuando vienen con fe y arrepentimiento, la cual es la convicción de nosotros. Todos somos pecadores, todos. Yo el primero de ustedes. Pero mi convicción es que me he arrepentido de mis pecados y creo que Jesucristo es mi Salvador. No solo de mis pecados pasados, cuando acepté a Cristo en el 99, que fue el año que me bauticé y vine a Cristo, sino que todos los días tengo que ir al Señor y pedirle perdón por mis pecados. Y Él me purifica y lo creo porque su sacrificio es perfecto. Pero cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que Dios es justo. Eso quiere decir que si ese pecado no fue a la cruz, entonces un día en el juicio del trono blanco ese pecado va a ser juzgado. La gran diferencia es que cuando es en la cruz es para recibir gracia y perdón. Cuando es en el juicio del trono blanco es para el lago de fuego. Y ya no hay retorno ahí. Entonces Dios con la inmoralidad sexual no es como que diga, está bien, te permito eso no. Dios es tajante con esto. Por eso la invitación de parte del Espíritu Santo a través de su palabra es, hey, si alguno ha cometido pecado, pida perdón. Si alguno ha cometido pecado, arrepiéntese. Vaya a la cruz, porque todavía hay tiempo y gracia. Hay perdón de pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, amén. Pero si guardamos nuestro pecado y lo queremos mantener oculto, no vaya a ser que un día estemos delante del juicio del trono blanco y seamos juzgados a causa de esto. Lo acabamos de leer.
Dice, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No lo estoy diciendo yo, ni siquiera es mi deseo decirte esto. Dios lo dice en su palabra. Y así como te predico el amor, de la gracia, así como te predico de paz en tu vida, como pastor tengo la responsabilidad de enseñarte eso. Como pastor tengo la responsabilidad de darte el consejo de Dios. Y esto incluye el consejo de Dios. Apártense, apartémonos de todo pecado de índole sexual. Quiero terminar con eso. Así como dije que el adulterio comienza en el corazón, hay un adulterio emocional. De repente hay gente que está muy de moda, ¿no? ¡Pum! Abrimos un grupo de WhatsApp de los compas de la secundaria y resulta que ahí estaba la Lupita, la que fue tu novia en segundo A. No quieres poner tu foto porque ya estás pelón y con unos kilos de encima y todo, pero hey, ¿qué onda, Lupita? ¿Te acuerdas de mí? Soy fulano, ¿no? Digo, eso pasó en otra iglesia, o sea, no aquí, pero... Y de repente hay una conexión nuevamente. De repente resulta que en ese momento tu matrimonio no andaba bien, pues. Tenían días sin hablarse, la ley del hielo. No te sientes satisfecho o satisfecha porque así como está la Lupita, está el Lupito también, ¿eh? ¿Sí? Para ambos. Y entonces lo que no estás encontrando en tu matrimonio porque hubo un enfriamiento y constantemente pelean y riñen, y tú empiezas a pensar como, oye, me merezco algo mejor. Oye, ya tengo 40 y ¿a poco así voy a vivir toda mi vida? No, yo creo que me siento mejor. Y salió en la novela fulana de tal y creo que me podría pasar. En Betty la Fea, ¿no es cierto? En fulana canción. Porque todo eso es influencia. Si tú la ibas escuchando a Nodal y todo eso, pues, de aquí soy. O peor tantito, Bad Bunny. Que luego hablamos de eso. Miren, ¿cómo se llama? Un paréntesis. No es que tengamos algo directo contra las personas ni nada de eso. De repente la gente viene y dice, pastor, ¿aquí qué onda en la iglesia? O sea, ¿qué hay que hacer, qué no hay que hacer? Deme la lista porque pues, ya quiero ir a la tienda y comprarme la falda larga y el pantalón, la corbata. Porque muchas veces se piensa eso, ¿no? O sea, aquí ya soy cristiano, pues es un conjunto de reglas así que me van a echar encima. No funciona así. La Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces en la vida cristiana no es tanto de no esto, no, sino que ahora soy un hijo de Dios, soy un ciudadano del cielo, tengo propósito y destino en Cristo, soy embajador de Dios en la tierra. Ahora tengo libertad en Jesús, pero no todo me conviene por la identidad que ahora tengo en el Señor. Entonces cuido mi vida, cuido mi corazón, no por temor a que el pastor se dé cuenta, no por temor a que la hermana Chuyita me escriba algo en el Facebook. No es religión, hermanos, es sabiduría práctica. Entonces ahí implica que hay ciertas películas, cierta música, y no tanto la música, el mensaje de la música, que yo no entiendo la incongruencia. Disculpen, no tengo que hablar, ya estoy aquí. Aguánteme un poquito. ¿Lo digo o no lo digo? Qué bárbaros. Promovemos el reino del cielo, el reino de Dios, pero prestamos nuestros oídos al reino de las tinieblas. Promovemos santidad y pureza y trabajamos para eso, servimos para eso, pero le damos espacio en nuestro tiempo, inclusive en nuestro dinero, porque pagamos Spotify y muchas cosas, para estar apoyando un sistema que es contrario al que decimos estar. No se trata de religión, se trata de congruencia y sabiduría. Se trata de para qué reino sirves. Es como si tú le vas a la América. No, aquí. Tú eres fiel. Es como si tú le vas a la América y vas a un partido a apoyar a las Chivas. ¿Cómo se ve eso? Traición, ¿sí o no?
Es como traer la camiseta de la América y cantar el himno de las Chivas. Y así se ven los cristianos que vienen un domingo y dicen: Señor, te amo más que a mi vida, tú eres el rey de mi corazón. Pero en la semana están escuchando cómo hipersexualizar a una mujer y cómo abusar literalmente de ella y usarla como un objeto sexual. Y tú vas a aplaudirlo, bailarlo, meterlo a tu casa. O sea, yo no te estoy diciendo que no quiero que tú veas esto como algo religioso. Quiero que tú veas la incongruencia que hay. Ahorita hay un movimiento súper exagerado de feminismo, hiper. Pero es tan incongruente que muchas de esas mujeres que se quejan de que los hombres las traten como un objeto, su artista más escuchado es Bad Bunny, por ejemplo. Es una incongruencia en total. Basta escuchar una sola canción para darte cuenta qué rollo con esto. Entonces, cuando tú eres hijo de Dios, tú tomas decisiones, bro. Y esas decisiones deben estar guiadas por la palabra y por el Espíritu Santo. Eso no te debe crear confusión. Si te tachan de religioso, exagerado, bro, prefiero 1000 veces estar bien con Dios que con las personas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero terminar con esto porque creo que pureza sexual amerita toda una serie para hablar de esto. Pero ahora, ya que vimos el problema, las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Quiero hablar primero a los solteros. Si tú eres un soltero, soltera, que todavía está caminando en pureza sexual, te felicito, te animo a que sigas adelante. Estás marcando una diferencia, realmente estás marcando una diferencia, y Dios te va a bendecir, te va a prosperar, y estás siendo de ejemplo para muchos. Mi único consejo es: llénate de la palabra, sigue llenándote de su palabra, para que la palabra sea tu forma de pensar, y posteriormente tu forma de sentir, y después tu forma de actuar. Rodéate de amigos y amigas que buscan lo mismo que tú. Rinde cuentas con algunos de tus líderes de grupo comunión, o con alguna mujer sabia o un hombre sabio, si eres mujer o hombre, que pueda aconsejarte en momentos de tentación, momentos de debilidad. Y sé sabio y radical con tu promesa, con tu pureza. Eso es mi consejo para ti el día de hoy. Ahora, si tú eres un hombre casado, una mujer casada, y por la gracia de Dios están caminando en pureza, mi consejo es: ten comunión con Dios a través de disciplinas espirituales. Ejercítate en lo espiritual para que crezcas espiritualmente. Fortalece tu relación matrimonial. No te quedes en el estado de confort como son: pues tengo 20 años, nunca me ha pedido nada de él, estamos bien. No. Reenamórate de tu esposa, de tu esposo. Trabaja, esfuérzate. Sé romántico con ella. El diablo anda como león rugente, buscando a quien devorar. No te quedes en tu zona de confort. Pelea no con tu esposo o contra él o contra ella. Peleen juntos contra lo que los quiere desunir y destruir. Tómense de la mano y tómense de la mano de Dios juntos, y van a vencer cualquier cosa que venga, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ahora, ¿qué hacer? Si tú dices: pastor, me hubiera dicho esta predica hace 2 años, me hubiera dicho esto hace algún tiempo. Quiero decirte: hay perdón en Cristo y hay restauración en Jesús. Pero ¿cuáles serían los pasos para dar de esa restauración? Tanto si eres casado o soltero. Si has caído en pecado y inmoralidad sexual, quiero darte algunos pasos rápido de cómo podemos ser transformados y caminar hacia la pureza sexual y a la santificación a la que Dios nos ha llamado. Primeramente, convicción de pecado. La convicción de pecado es esa obra que Dios hace en tu corazón, como un día como este, cuando al escuchar esto dices: ya entiendo por qué estoy tan estancado o estancada. Ya entiendo por qué me siento tan insatisfecho e insatisfecha. Nada me llena, porque yo pensé que con relaciones ilícitas, yo pensé que con pornografía, yo pensé que con placer iba a sustituir lo que solo Dios me puede dar. Y lo primero que ocurre es esa convicción de: no está bien esto, mi estilo de vida no está honrando a Dios. Y hay un dolor en el corazón, porque Dios está hablando ahí.
Dios te está incomodando para que vengas a Él y te arrepientas, que es el segundo paso. El arrepentimiento es el desear el cambio. Es decir, hay una convicción de esta no es la voluntad de Dios para mí, por lo tanto no debo caminar por ahí. Quiero cambiar y me arrepiento. Pido perdón a Dios y pido perdón a las personas que dañé. Tercer paso, una confesión. La confesión no es para pedir perdón, la confesión es para sanar. Hay mucha gente que por años vive atada a un pecado de inmoralidad sexual y pide perdón a Dios, pero no puede salir. Es como un ciclo y no puede salir porque ha faltado la parte de confesarle a alguien más lo que hay en tu vida oculta, en tu vida privada. Y cuando aprendemos nosotros a hacer eso, cuando damos el paso, cuando nuestro dolor es mayor que nuestra vergüenza, entonces soltamos eso. Y la Biblia dice: confiésense los unos a los otros sus pecados para que sean sanados, no para que sean perdonados, porque solo Cristo perdona. Pero hay sanidad cuando yo confieso, cuando yo voy con un hermano mayor que yo en la fe y le confieso: ¿sabes qué, bro? Esto me pasó, vivo en esto, y alguien puede orar por mí, alguien puede ayudarme, alguien puede compartir mi carga. Y entonces inicia un proceso de restauración, de liberación. El cuarto, corte radical. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Imagínate cuántos mancos y tortos anduviéramos. Jesús no está diciendo literal que cortes y saques. Jesús está diciendo que seamos radicales contra la inmoralidad sexual. Jesús está diciendo una hipérbole, se le llama. Dios quiere que seamos radicales en contra de aquello que nos hace caminar diferente a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. ¿Y qué significa cortes radicales en lo práctico? Significa que muchas veces yo tengo que dejar una relación que me tiene viciado a la inmoralidad, que yo tengo que abandonar ciertos círculos y lo único que están haciendo es influenciándome a algo que es totalmente diferente a la voluntad de Dios. Significa que yo me privo de ciertas películas, de ciertas series que tienen contenido que yo sé lo que va a hacer en mí, que yo sé lo que me va a incitar. Y vuelvo a repetir, no por ser religioso, sino porque ahora sé lo que persigo. Yo quiero ser agradable a Dios. Mi prioridad es mi comunión con Dios. Y quizá el mundo puede decir un montón de cosas contra mí, pero yo sé de quién soy, a quién sirvo y a dónde voy. Por lo tanto, la voluntad de mi Padre es que yo camine en santificación. Lo siguiente es, aparte del corte radical, rendición de cuentas. ¿Qué es rendir cuentas? Es que tu avance, pero también a veces los tropiezos, tú los hables con alguien. Que alguien pueda estar en tu vida enterado de las cosas que van sucediendo en ese proceso. Para eso tienes que tener apertura, tenemos que tener humildad. Dios nos ha puesto en un contexto de familia y nos ha puesto en un contexto de hermanos, no solo porque nos miramos bonitos, sino porque nos necesitamos los unos a los otros. Y que hay personas que quizá han pasado por lo mismo que tú y que ahora Dios los puede usar para ayudarte a salir a ti de lo mismo. Aquí no andamos con una bandera de que lo hemos logrado todo y que somos perfectos. Nos tomamos muy en serio lo que Pablo dice en Gálatas: si alguno ha sido sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, levántenlo, corríjanlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que después ustedes estén cayendo en lo mismo que esa persona. O sea, no andamos con una bandera de ocupas ayuda porque... No. Nos consideramos a nosotros mismos. Sabemos que somos débiles y propensos a pecar, pero que Dios es todopoderoso y que nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vencer todas las acechanzas del enemigo y el pecado que nos asedia. Y por último, con eso termino, desarrollar hábitos de gracia. ¿Qué es esto de desarrollar hábitos de gracia? Si toda la vida nos la pasamos solamente confesando y sintiéndonos mal y hablando con alguien, pero no damos el paso del crecimiento espiritual,
nos quedamos incompletos. Desarrollar hábitos de gracia es que tú mismo empieces a ayunar. Desarrollar hábitos de gracia es que tú mismo empieces a leer la Biblia en tu casa. No solamente los días de servicio, los días que tienes consejería. Los hábitos de gracia es que tú empieces a aprender a orar y a dedicarte a eso. Cuando alguien desarrolla hábitos de gracia, disciplinas espirituales, esa persona empieza a crecer en el conocimiento de Cristo, empieza a madurar en el Señor, y entonces aquel pecado que se le hacía un gigante, ahora esa persona ha crecido y puede contra aquella acechanza, puede contra ese enemigo. Y la voluntad de Dios también es que tú y yo crezcamos espiritualmente, y ese crecimiento está totalmente ligado a nuestras disciplinas espirituales. El deseo mío como pastor y de todos los líderes de casa no es siempre cargarte. Queremos cargarte por un tiempo, pero ¿sabes qué? Después queremos que tú estés lo suficientemente fuerte para que tú cargues a otros, porque ese es el modelo de Dios. Dios quiere llenarte de su poder, de su sabiduría y de su gracia, para que lo que has recibido por gracia, tú des de gracia a otros. Así que Dios nos está llamando a despertar, y Dios nos está llamando a desarrollar hábitos de gracia en nuestra vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño, y es el que tú y yo caminemos en santidad, es el que tú y yo caminemos en pureza sexual. Sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta tarde?